Estamos en la cápsula 4 y estamos viendo también las aportaciones de Obed sobre el ejercicio que dejamos en la sesión 9. Entonces, acuérdense, y nos va a servir de recordatorio para pasar ya a las cápsulas siguientes, ¿no? Vimos que las dimensiones de la conciencia, de una forma, diríamos, simplista, pero útiles para poder entendernos como seres humanos, vemos que es la conciencia mágica, la conciencia ingenua, la conciencia fanática y la conciencia crítica, que es a donde nosotros estamos aspirando. Y teníamos que dar ejemplos. El ejercicio era, bueno, darnos cuenta que todas estas dimensiones de la conciencia están presentes en nosotros mismos, ¿eh? Y que lo que tenemos que de alguna forma es estar conscientes, valga la redundancia, de que tenemos todo eso y ir generando mayor conciencia crítica de todas esas realidades para poder ir evolucionando, diríamos, en este sentido, ¿no? Entonces, él dice que como ejemplos de la conciencia mágica, dice que el partido es igual a los otros. O sea, y está al servicio de los intereses económicos. Yo como militante no puedo hacer nada, se siente él así. Ya intenté cambiar las cosas desde otra posición política, pero todo siempre se corrompe. Entonces, de alguna forma cree que ya está dado, que la conciencia mágica lo que implica es que está dado desde algo que sobre lo cual nosotros no tenemos control. Y dice mejor que lo hagan otros. O sea, esto nos inmoviliza. Entonces él pone ese ejemplo. Podría ser también cuando hay tiembla, por ejemplo, etcétera, pues es un evento tan fuerte, que nos hace decir, bueno, híjole, esto es del destino, porque Dios así lo quiso, nos lo manda, o nos está castigando, por ejemplo, ¿no? Ese es otro ejemplo de conciencia mágica. Cada uno puede ir dando en sus propias expectativas, en sus propias vivencias, cuando ejercemos este tipo de conciencia. Él lo está dando desde este sentido. Y cuando luego dice, bueno, la conciencia ingenua, dice, pensar que está bien la elección por dedazo, o sea, lo que estamos viviendo en Morena, porque existen posibilidades de que por fin se llegue a ocupar un puesto y a partir de ahí puedan cambiarse las cosas, aunque el anhelado cambio nunca ocurre y culpen a otros. Entonces, dice, bueno, aceptamos ciertas prácticas pensando ingenuamente que ni modo va a suceder, eso va a ayudar a ir cambiando lo que queremos, que nos damos cuenta ingenuamente que está mal. Pero él dice, y finalmente culpamos a otros, o sea, y eso nos pasa mucho, ¿eh? O sea, decimos, bueno, ahí vamos a votar por este candidato, y sí, porque hay que votar todo parejo en un momento dado, pero resulta que no, es una conciencia muy ingenua, que ahorita estamos viviendo ese proceso, ¿no? Todos los presidentes municipales, muchos de los que se sumaron al cargo, digamos, de Andrés Manuel López Obrador, incluso gobernadores, de alguna forma pues estamos dándonos cuenta que no fue una, una, un razonamiento que nos ha ayudado, ¿no? Hay que empezar a analizar esa situación, sino que al contrario nos está perjudicando y mucho. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a pensar qué hacer en las próximas elecciones. ¿Qué hacer para que esto no vuelva a suceder? Entonces, ingenuamente, asumimos una conciencia, diríamos, ingenua, ¿no? Pensando que todo iba a salir muy bien y nos estamos dando cuenta que no. Y entonces, en lugar de ponernos a trabajar todos, a plantearnos los planes, las estrategias que tenemos que seguir para ya que esto no vuelva a ocurrir, pues estamos culpando a otros de lo que está pasando en nuestra realidad, en el mundo y en México, ¿no? Y sobre conciencia crítica, dice, darse cuenta de que el partido busca ganar a como de lugar. Él está ya asumiendo una posición, prevaleciendo las personas sobre los proyectos. O sea, se siguen, él está haciendo ya una crítica de que se siguen reproduciendo los mismos esquemas que estábamos, de alguna forma queríamos cambiar, ¿no? No hay proyectos, son las personas. Y las personas que ostentan el poder y que controlan y dominan.
dentro del partido también. Permite que solo se utilice el método de encuesta. Permitir que solo se utilice el método de encuesta vulnera mis derechos como militantes, porque no importa que yo esté afiliado. Al final solo importará ser famoso, aunque no practique ni siquiera los 3 principios básicos de Morena. Bueno, ahí está ya una crítica sobre el actuar del partido, ¿no? Desde su punto de vista, que le va a permitir a él ir reflexionando para ver qué, de alguna forma, qué compromiso de acción puede tomar él, ¿no? Porque dice, el método de encuesta, ahora habría que preguntarse, por un lado él está cuestionando el método de encuesta, pero también habría que preguntarse de dónde emergen los que aparecen en la encuesta. ¿Quiénes son? Si verdaderamente tienen proyecto o se plantean desde una conciencia creyendo que tenemos esa conciencia ingenua y nos ponen, y al final de cuentas tenemos que decir este sí, este no, de personas que ni siquiera conocemos sus proyectos o su forma de sentir y hacer y proyectar. No se nos ha dado de alguna forma la oportunidad de participar en esa toma de decisiones. Y finalmente, sobre conciencia fanática, que existe mucho, ya lo veíamos la vez pasada, él habla de que se debe prohibir la entrada a la conferencia matutina del presidente a periodistas de medios tradicionales porque solo se dedican a cuestionar. Carmen Aristegui se volvió conservadora por unos pesos. Vayamos a redes sociales y desacreditémosla. Solo Morena sabe gobernar. Únicamente los youtubers hablan con la verdad. Bueno, está dando ejemplos de lo que sería una conciencia fanática en la acción, ¿no? Desde un ejemplo, es un ejemplo interesante, que es verdad, ya se niegan a todo y nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y no cuestionamos nuestro proceder que ha dado lugar a que esto suceda. Ok, bueno, este es un ejemplo que todos deberíamos de haber hecho y haberlo compartido para que si yo recibo muchas aportaciones, yo puedo hacer finalmente una síntesis con las principales ideas, ejemplos de todos ustedes, y entonces así es un esfuerzo conjunto que nos permite aprender a todos de todos. Muchas gracias, Obed. Nos ha sido de mucha utilidad tus aportaciones y a mí me da mucho gusto de que estés participando de esta forma. Bueno, entonces cerramos la cápsula con el segundo ejercicio de Obed, la cápsula 4 de la sesión 10.